Gloria al Señor, hermanos. Pues bienvenidos sean todos en esta noche y vamos a entrar en la palabra del Señor. Ya estamos en el último capítulo del libro de Primera de Corintios, pero pareciera como que no quiere terminar el libro. Estamos en esos 4 versículos que ya llevamos 2 semanas en los primeros 4 versículos y apenas hemos tocado el primer versículo y parte del segundo. El versículo 2 de 1 Corintios 16. Hoy con el favor del Señor pues entramos la última parte del versículo 2 la semana que viene con la ayuda de Dios terminamos los versículos 3 y 4. Pero tengo varias páginas. ¿Cuántos están dispuestos a quedarse aquí hasta la medianoche? Una risa, que yo lo entiendo eso como que pensó que era broma. Sí fue broma. Bien, hermanos, principios sobre la ofrenda parte 3. Principios sobre la ofrenda parte 3. Yo quiero, antes de comenzar en este día, hermanos, dar una advertencia. El día de hoy usted va a escuchar cosas que usted nunca ha escuchado antes, muy probablemente. Usted el día de hoy va a escuchar cierta enseñanza de la palabra del Señor, que posiblemente usted ha crecido entendiendo algo muy diferente. Yo le quiero pedir que ya sea que usted crea de una manera o de otra, que escuche las dos porciones, las dos posturas. Y que si la postura de la cual vamos a compartir en esta noche, la parte del mensaje, usted no está de acuerdo con eso o no es así como usted ha aprendido, tome nota, examine, ore. Hay dos diferentes posiciones que personas que son creyentes, que son hermanos, que son mis hermanos, personas que yo respeto mucho, no creen igual en esta área. Y los respeto mucho a ambos lados. Yo quiero presentarles a ustedes ambos lados y quiero que el Señor sea el que dirija, ya sea afirmándole más en lo que usted cree o quizás llevando en oración y preguntándole al Señor, Señor, ¿será que a mí me enseñaron de una manera incorrecta desde el principio y debo de hacer las cosas de una manera diferente? Amén. Hoy no vamos a compartir un pasaje de esos o un tema de esos que son esenciales, hermanos. El día que yo me pare en este lugar y les diga que Cristo no es Dios, corran de este lugar. O mejor, échenme a mí. Pero lo de que vamos a enseñar hoy no es algo esencial. Simplemente hay diferentes posturas de creer sobre esto. Y quiero de nuevo, lo repito, recalco, si usted cuando estemos en una posición no cree así, o si así no fue como le enseñaron, tome nota y escuche a ver si el Señor abre su entendimiento o a lo mejor afirma más lo que ya usted creía. Pero esto fue a lo que yo me refería hace 3 semanas o 2 semanas, cuando empezamos el versículo 1, que le íbamos a mover el tapete a algunas personas que vienen aquí a la iglesia. Amén. Vamos a pedirle al Señor su dirección más que todo. Amado Dios, delante de ti estamos, Señor, y queremos pedirte, Padre, que tú seas el que nos ayude, el que hable nuestras vidas, que nos corrija, el que nos anime, el que nos ayude a profundizar el entendimiento de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas el que hable, no mis pensamientos, no mis posiciones, no ninguna idea preconcebida, Señor, que venga a influir de mi pasado, de diferentes cosas, Señor, sino que todo lo que entendamos venga directamente de tu palabra, en un exegesis correcto de lo que tu palabra nos quiere decir, nos quiere enseñar. Sé tú honrado, Señor, en esta tarde. Te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pues cuando comenzamos en esos versículos, hermanos, del 1 al 4, empezamos diciendo que la eternidad debe afectar la manera como cada uno de nosotros vivimos el día de hoy.
la eternidad, sabiendo que nosotros somos entes que viviremos por una eternidad, no en el infierno, si somos hijos de Dios, viviremos en el cielo. Y esa eternidad que es promesa, que de hecho nos fue recalcada bien fuertemente en el capítulo 15, cuando estuvimos aprendiendo de la resurrección y cómo la resurrección es una promesa que primero se realizó en Jesús, y que porque Jesús resucitó nosotros podemos confiar que nosotros, si morimos antes de que la iglesia sea arrebatada, seremos resucitados también. Tenemos una garantía de eso. Y porque tenemos esa garantía de la eternidad, nuestro presente debe de ser afectado por ese conocimiento que nosotros seremos eternos. Nosotros debemos de vivir para la eternidad, tomar decisiones para la eternidad. Nosotros debemos de tratar en nuestro vivir, nuestras relaciones, poner nuestras prioridades. Todo debe ser afectado con ese conocimiento que nosotros somos eternos. Y el dinero, los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, no son la excepción. También debemos de tratar el dinero de acuerdo a cómo Dios quiere que nosotros obremos. La Biblia, hermanos, está en contra, como dijimos, estoy ahorita repasando, está en contra del abuso de los líderes religiosos que se aprovechan de este tema para sacar el dinero, para aumentar los recursos en la iglesia, pero de una manera que no es bíblica. Personas que son líderes religiosos que abusan de este tema para ir en contra de lo que la Biblia misma dice. Pero también la palabra del Señor no apoya a aquellos creyentes que no han dado esta área de sus vidas y les falta esa entrega a Dios en esta área de sus finanzas. No deseamos, hermanos, ni debemos desear tesoro terrenal, sino que debemos de desear hacer tesoros. ¿En dónde? En el cielo, amén. Mateo 6, versículos 19 al 21. El corazón, donde está el tesoro, allí estará también el corazón. Y por eso Dios no quiere que tengamos el corazón en el tesoro de esta tierra, sino que tengamos nuestro corazón puesto en el tesoro que está en el cielo. Hermanos, por un lado, el líder enseña, el creyente debe de entregar esta área de su vida, pero también el líder debe enseñar no para ganancia. El líder espiritual jamás debe de usar de este tema para aprovecharse, sino que más bien cuando enseña esto, hermanos, debe de enseñarlo para que el fruto de la iglesia, de los creyentes, aumente, como dice Filipenses capítulo 4, 17 al 19. Por mucho tiempo, yo pienso que es mucho tiempo, porque hermanos, hubieron momentos y aún ocurren a veces momentos difíciles económicamente dentro de la congregación. Y por mucho tiempo me decían, predique sobre esto, enseña a la iglesia sobre esto. Yo dije, vendrá el momento. Y cuando el Señor nos dirigió a entrar en este libro de Primera de Corintios, no escogimos, ni creo que en nuestra mente estaba el que al final del capítulo íbamos a hablar sobre la ofrenda. Pero así el Señor lo ha permitido, hermano. Nosotros debemos de siempre, cuando enseñamos esto, siempre hacerlo bajo la dirección de las Escrituras. Hace 2 semanas examinamos el versículo 1 de 1 Corintios 16. Ahí vimos la intención de la ofrenda, ahí vimos el propósito, vimos la meta de el dar a la iglesia, el dar finanzas, el dar recursos. Y dijimos, hermanos, que los propósitos o la intención de la ofrenda, entre otros, era ayudar a los hermanos. Uno trae ofrendas y da ofrendas a la iglesia para que en la iglesia haya un fondo donde se le pueda ayudar al hermano que está necesitado. Y no solamente es para ayuda de los hermanos en la iglesia, sino también vimos hace 2 semanas, si usted no se recuerda, usted puede ir a YouTube y regresarse hace 2 semanas, el jueves, y usted va a poder ver que también vimos versículos bíblicos en la que nos dice que la iglesia debe también ayudar a los no hermanos, a la comunidad. Pero siempre pone como prioridad a la familia de Dios. Siempre primero la familia.
Amén. También vemos ejemplos en la Biblia cómo se usan los fondos para ayudar a los misioneros, mandar misioneros a predicar la palabra. Y también, hermanos, para el sostén financiero o económico del pastor o los pastores que haya dentro de la iglesia. Pero sobre todo, la base de esto debe de ser el amor. La semana pasada, repasando, vimos el versículo, o comenzamos a ver el versículo 2. Y en este versículo 2 íbamos a ver la frecuencia de la ofrenda, quién debe de dar la ofrenda, dónde se debe de dar la ofrenda, y quedó pendiente el cuánto debemos de dar. Amén. Entonces, cuando hablamos de la frecuencia, el quién, dónde y cuánto, vimos el versículo 2, que dice así, 1 Corintios 16, versículo 2. Dice que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Eso es muy específico de parte del apóstol Pablo. Y cuando hablamos de la frecuencia, vimos que el apóstol Pablo dice en este versículo el primer día de la semana. Y no vamos a repasar y volver atrás, hermano, lo que estuvimos hablando toda la semana pasada, pero vimos y entendimos de que el principio de la frecuencia es que debe de ser una ofrenda que se dé con regularidad. Amén. Regularidad. Así como es regular la provisión de Dios en nuestras vidas, así nosotros debemos de dar a la iglesia de una manera regular. Si tienen la posibilidad de apartar cuando se recibe, cuando recibe usted una bendición de parte de Dios, que sí, usted trabajó, usted se esforzó, usted sudó, usted se cansó, pero es Dios el que dio la fuerza, el que le dio la vida, el que le dio la oportunidad de trabajar para recibir lo que está recibiendo. Entonces, si tiene la posibilidad de apartar cuando se recibe, de esa manera usted puede reconocer a Dios, quien es el que bendice. El ofrendar, hermanos, es parte de la adoración a Dios y también es un privilegio que cada uno de nosotros podemos tomar. Aunque algunos no tienen o siempre andan, dijimos, apenas porque no honran a Dios. Y hermanos, no damos a Dios, ¿verdad? Que no damos a Dios para que Él nos dé, ¿verdad? Le damos a Dios porque Él ya nos dio. Amén. Pero el principio de las Escrituras es muy claro. El Señor nos bendice para que nosotros bendigamos también. Proverbios 3, versículos 9 y 10 dice: honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. O sea, que no le damos a Dios para que Él nos multiplique, sino que le damos. Aquí está hablando de una acción que ocurre ya después de que Él nos ha dado. Le damos a Dios de lo que Él nos ha dado. El punto es honrar a Dios en el corazón y no retener lo que Dios nos ha dado porque lo amamos. No debemos de amar el dinero. ¿Quién debe de hacerlo? Pues el versículo 2 también nos da esa respuesta. Dice: cada uno de vosotros. El principio de dar es para todos, sin excepción. No importa la edad, no importa quién, todos somos bendecidos de parte de Dios. Y cuando Dios nos bendice, nosotros debemos de dar de esa una porción de eso que el Señor nos ha dado. Es deber del padre, por ejemplo, dijimos la semana pasada, enseñar a su hijo a no amar las riquezas y ser generoso cuando vaya creciendo, porque debemos de enseñarle a tener su vista puesta en los cielos, en el tesoro de los cielos. ¿Es verdad, hermanos? ¿Es pecado tener dinero? ¿Es pecado de enseñarle a nuestros hijos que sean ahorrativos y que sean cuidadosos con su dinero? No. Pero también deben de saber que todo bien que reciben, toda bendición es de parte de Dios, y también enseñarles a crecer con un corazón generoso y enseñarles a ellos a dar. Recordemos, el ofrendar monetariamente, hermanos, es una acción espiritual, ¿verdad? Una acción espiritual. ¿Dónde vamos a dar, hermanos? ¿Dónde vamos a dar? Dice que el primer día de la semana. ¿Por qué? Pero ahí parece que fuera cuando, el primer día de la semana, pero de este mismo parte del versículo 2 tomamos el dónde.
¿Qué pasaba el primer día de la semana en las iglesias, en el tiempo de que Pablo escribe esto? Se reunían como iglesia, ¿verdad? El primer día de la semana. Entonces Pablo da la instrucción de dar ofrenda el primer día de la semana porque era el día cuando se reunían como iglesia, lo cual entendemos que Pablo está diciendo que las ofrendas se traigan a la iglesia. Hechos 4:35 dice, y lo depositaban en los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Es claro que la ofrenda se depositaba en manos de los líderes para que los líderes administraran el dinero. Cuando manda a que cada uno aparte y guarde, la semana pasada dijimos que para esa palabra de apartar, el apóstol Pablo usa esa palabra en griego, tithemi, que es depositar, que quiere decir colocar o poner. O sea, que hay una acción de depositar en algún lugar en la iglesia el dinero. Y cuando dice aparte y guarde, esa palabra de guardar es la palabra tesorizo, que quiere decir una reserva, un tesoro. O sea, hay que depositar, hay que colocar, poner dentro de la reserva o del tesoro. Esto sugiere que había un lugar, hermanos, en donde se depositaban las ofrendas en la iglesia aún en el primer siglo. Pablo manda que se recoja la ofrenda en la iglesia para que cuando él llegue no se tengan que recoger. O sea, él dice que debe de haber lo suficiente dentro del arca de la iglesia, dentro del dinero que hay en la iglesia para poder sacar de allí lo suficiente para usarlo en el propósito bíblico que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son esos propósitos? Ayudar a los hermanos necesitados. Suficiente para sostener al pastor o a los pastores. En un futuro, hermanos, si Dios nos permite crecer, aquí no van a haber ancianos que no son pastores, porque el anciano es pastor, el pastor es anciano. Aquí van a haber una pluralidad de ancianos porque creemos que es lo bíblico, que es una pluralidad de pastores que van a poder ayudar porque la obra crece. Entonces, creo que el privilegio de dar se debe de emplear primeramente en la iglesia local, hacerlo con regularidad, hacerlo de corazón alegre, sabiendo que las ofrendas se administran por un grupo de líderes piadosos y recordar siempre que el hacer esto, el ofrendar, es un acto espiritual de adoración a Dios. Ahora ahí les va. El último punto. ¿Cuánto debemos de dar? ¿Cuánto debemos de dar? Y aquí va a aplicar eso que le dije, hermanos. Si usted, voy a presentar dos posturas diferentes. Yo claramente tengo una convicción que no es la convicción con la que yo crecí, en la iglesia donde yo crecí. Yo tengo una convicción muy, pero muy arraigada. Usted posiblemente va a tener una posición diferente. Bueno, no muy, seguramente va a tener, porque hay dos posiciones principales y usted a lo mejor le enseña de una manera. Quiero que hoy escuche y solamente considere. Lo que vamos a hablar va a ser palabra de Dios, hermanos. Nada fuera de la palabra. ¿Cuánto? La parte del versículo 2 que dice, según haya prosperado. Según haya prosperado. ¿Cuánto se debe de dar? La palabra es clara, hermanos, sobre la frecuencia. Es clara sobre quién debe de dar. Es clara a quién se le debe de dar. Sobre cuánto dar, hermanos, no hay una total unanimidad dentro de la iglesia evangélica. Es como cuando estábamos en los capítulos 12 y 14 de 1 de Corintios. Hay pastores creyentes, serios, hermanos míos que creen que los dones sobrenaturales del Espíritu aún siguen en función el día de hoy. Mientras que yo tengo otros hermanos míos que son pastores, que yo confío en ellos y que yo no sé qué haría. Yo tengo una postura diferente a uno de ellos dos. En este caso, unos dicen que todavía ya cesaron, que todavía continúan esos dones sobrenaturales. Otros dicen que ya cesaron para el día de hoy esos dones espirituales sobrenaturales. Yo tengo una postura y yo respeto tanto al que no piensa igual que yo no sé qué haría, pero yo tengo mi postura, mi convicción.
Igual, hermanos, hay pastores que enseñan o teólogos que enseñan que la palabra del Señor enseña de una manera y otros piensan que enseña de una manera diferente. El cuánto, hermanos, no es un tema esencial de las Escrituras, eso es lo bueno. Es por eso que los que creen de una manera como los que creen de otra manera pueden llamarse hermanos y seguir en comunión, porque esto no es algo esencial. Algunos de los que están aquí en este lugar creen en el diezmo como una práctica actual. Algunos de los que están aquí en este lugar no creen que el diezmo sea para el día de hoy. ¿En qué lugar está usted? Quédese usted con eso. No lo diga. Pero considere el lado opuesto al lado que usted piensa. Revisemos algunas posturas sobre la cantidad y generosidad que la Biblia presenta, hermanos. La primera postura que vamos a considerar es el diezmar. Si usted cree que se debe de diezmar el día de hoy, entonces esta es la postura que usted cree. El diezmar, hermanos, es el dar el 10% de lo que recibimos de parte de Dios. Eso es lo que dice la palabra diezmo, 10%. O sea que si usted gana $20 a la semana, usted va a dar $2 porque es el 10% de lo que ganó en la semana. Espero que nadie de aquí gane $20 a la semana. El dar el 10%, eso es lo que es el diezmo. Ahorita estoy presentando los puntos que se presentan para defender el diezmo. El diezmo no es solo parte de la ley, hermanos, sino que precede a la ley. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Porque hay personas que dicen el diezmo no es para el tiempo de hoy, porque el diezmo viene de parte de la ley, es un acto que la ley manda. Y los que defienden el diezmo dicen, no, el diezmo precede, es antes de la ley mosaica. Cuando nos referimos a ley, es esa ley que Moisés recibió de parte de Dios en ese monte Sinaí, cuando él baja después de estar con el Señor, con la ley que Dios le da. Y dicen estas personas, yo no estoy revelando qué es lo que yo pienso todavía. Si usted quiere, yo se lo digo, pero al final. El diezmo dicen estas personas, hermanos, que el diezmo no solamente es parte de la ley, sino que precede la ley, y mencionan que Abraham, por ejemplo, dio diezmos antes de que Moisés recibiera la ley. Si sabe usted la palabra, usted sabe ¿quién vino primero, Moisés o Abraham? Abraham vino primero. Y si usted lee el capítulo 14 de Génesis, usted va a ver ahí que después de que Abraham derrota en guerra a la confederación de reyes, Melquisedec sale al encuentro de Abraham. Y usted puede leerlo en su casa en Génesis 14. Ahí usted va a ver el versículo 20 donde dice, y Abraham le dio el diezmo de todo. O sea, lo que pasó fue que hubo un grupo de reyes que llegaron a Sodoma y Gomorra y lo atacaron, se llevaron hasta a su sobrino Lot, y cuando él se dio cuenta que esos reyes habían hecho eso, él agarró a sus 300 y tantos hombres que él tenía de su casa, y con esos 300 y tantos hombres fue y peleó en contra de estos reyes confederados y rescató a Abraham, y en el momento de rescatar y vencer a los reyes, él también agarra el botín, recupera todo lo que los reyes se habían llevado. Y cuando se encuentra con Melquisedec, la Biblia nos dice que Abraham entonces le da el diezmo de todo lo que recuperó a Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec, hermanos, quiere decir rey de justicia. Era el rey de Salem, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Salem es otro nombre para Jerusalén, rey de Jerusalén. Y es sacerdote, se describe como sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec, hermanos, es un personaje un tanto oscuro en el Antiguo Testamento. Él aparece y se desaparece. No lo vemos. Se menciona en otras partes de las Escrituras, pero no vemos que él se aparece, por lo menos identificado como Melquisedec, más que en este momento de Génesis capítulo 14. Entonces es un personaje un tanto oscuro del Antiguo Testamento. Nos da pista las Escrituras, pero incluso algunos dicen que son pistas inconclusas. No nos define muy bien quién era este personaje de Melquisedec. Ahora, la Biblia conecta a Jesús con Melquisedec. Y es por eso que una hermana ahorita, no sé quién por aquí de esta área,
dijo que Melquisedec era Cristo. Ahorita va a ver por qué esa hermana dijo esto. Melquisedec es conectado con Jesús, o Jesús es conectado con Melquisedec. Si usted va al Salmos 110, versículo 4, usted va a ver que ahí dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿A quién le está hablando allí? ¿Quién es el que, a quién le está diciendo tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? ¿A quién son esas palabras? Es David el que escribió este salmo. ¿A quién le está escribiendo? Otro hermano ya se unió al grupo. Dice que es Jesús. ¿Sabía usted que Jesús usó este salmo? Si usted venía los domingos, no hace mucho. En el capítulo 12 de Marcos, Jesús usa hace una referencia a este mismo salmo para identificarse a él mismo. En Marcos capítulo 12, versículo 36, Jesús dice, David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Usted puede leer el relato, no nos vamos a meter, o vaya y vea hace unas semanas el mensaje del capítulo 12, versículo 36 de Marcos. Pero Jesús usa este salmo para identificar su persona y también identificar su señorío. El libro de Hebreos también conecta a Melquisedec con Jesús. Y esto no es un estudio sobre eso, sino que estamos viendo por qué es que hay personas que dicen que el diezmo es vigente para el día de hoy porque el diezmo es anterior a la ley. Hebreos 6:20 dice, a donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces el argumento es que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico que fue instituido cuando Moisés recibió la ley. Cristo, el sacerdocio de Melquisedec, que representa a Cristo o que es Cristo, porque algunos creen que Melquisedec fue una cristofanía. ¿Sabe lo que usted quiere? ¿Sabe lo que es eso? Una aparición de Jesucristo en esta tierra antes de que naciera a través de María. Una cristofanía. Algunas personas creen que esta aparición fue una cristofanía. Y no es algo raro, hermanos, que eso pasara. Lo vemos otro ejemplo de eso también cuando se le presenta a Abraham en Génesis 17 también. O sea que hay múltiples referencias, múltiples casos que podemos entender como cristofanías, como apariciones de Cristo en la tierra antes del Nuevo Testamento. Hebreos 7:3 nos dice, sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principios de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. ¿De quién está hablando aquí? Melquisedec. Entonces, con estos detalles, hermanos, podemos hasta conectar a la deidad de Jesús con Melquisedec de una manera más profunda. Entonces, hermanos, se utilizan estos detalles para apoyar que el diezmo no es solo algo de la ley mosaica, sino una práctica que honra a Dios y que honró a Dios desde antes de que la ley de Moisés instituyera o organizara el diezmo. Otro ejemplo de diezmo en el Antiguo Testamento que precede, que es antes de la ley de Moisés, lo vemos con Jacob. Aunque este no es un muy buen ejemplo, porque vemos en Génesis 28:22 que dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Ahora, aquí no es una muy buena postura, porque aquí más bien pareciera como que Jacob está tratando de sobornar a Dios. O sea, yo te voy a dar si tú me das. Y claramente sabemos, como lo que ya hemos visto en las Escrituras, no nos dice que demos para que Él nos dé. Amén. Damos porque Él nos da. Los que apoyan el diezmo dicen que desde entonces Dios dirigió a los suyos a cumplir con esta forma de dar.
pues sería una práctica perpetua para su pueblo. Es algo que Dios instituyó desde antes, dicen, desde antes de la ley mosaica, porque iba a ser algo que iba a ser permanente, primeramente para el pueblo de Israel y luego para el pueblo espiritual que es la iglesia. Agregan que Moisés lo único que hizo es formalizar la práctica. Cuando, por ejemplo, en Levíticos 27:30, hay muchos versículos el día de hoy, está apuntando, ¿verdad? Por ejemplo, Levítico 27:30 dice: así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Entonces dicen, eso fue, el diezmo fue antes de la ley, pero Moisés lo que vino a hacer es formalizar, organizar la manera como se debería de dar el diezmo. El diezmo de la ley parece estar conectado con la labor del que trabaja para Dios. Recuerde, estoy todavía presentando los puntos de los que apoyan el diezmo. Ellos dicen, también en el Nuevo Testamento pareciera estar conectada esta acción de dar diezmos, está conectada a la labor del que trabaja para Dios, o sea, del ministro, del pastor. Y hacen la referencia de 1 Corintios, capítulo 9, versículos 9 y 10. Donde dice, ahí pues en la ley de Moisés, ahí está una referencia, ahí está atando la ley de Moisés, ¿se fija? Dicen ellos, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? O lo dice especialmente por nosotros, o sea, los ministros de la palabra, ahí está hablando Pablo. Sí, se escribió por nosotros, dice Pablo, porque el que ara debe arar con esperanza. Y el que trilla debe de trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. El que trabaja para el Señor recibe de lo que se dona. Amén. Es lo que quiere decir Pablo. Entonces, un argumento, hermanos, son varios argumentos que los que apoyan el diezmo están dando. Un argumento, aunque este próximo argumento es un tanto más débil, es la referencia de Lucas 11:42. No tengo la referencia acá enfrente en la pantalla. Pero Lucas 11:42 es cuando Jesús acusa a los fariseos y les dice, ustedes diezman del eneldo, diezman el comino, diezman de todo. Cuando vienen y les daban a los fariseos, les daban una bolsita, digamos, de especie, de alguna especie. Ellos abrían esa especie, derramaban su contenido y separaban el 10%, y ese 10% lo separaban para diezmarlo. O sea, Jesús les reclama y les dice, ustedes debían de fijarse que ustedes no están haciendo la justicia ni están cuidando del amor. Deberían de hacer esto sin dejar de hacer lo otro, dijo. Y hay personas que dicen, eso quiere decir que Jesucristo estaba apoyando el diezmo, porque estaban haciéndolo, pero le están diciendo también que deberían de también cuidar de la justicia y del amor. El argumento aquí, hermanos, es que se debería de ser justo y amoroso sin dejar de diezmar. Es lo que dicen que dice Jesús que estaba diciendo en ese momento. ¿Cuál es la postura que no está de acuerdo con el diezmo? Ponga atención. El diezmo, ya estamos cambiando, amén. Ya estamos dejando esa postura. Vamos a la otra postura acá. Amén. Esta segunda postura dice que el diezmo es algo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, dicen los de esta postura, que la norma es diferente a lo que se estableció en Israel bajo una teocracia, en un sistema tributario de impuestos. Ellos dicen que en el Antiguo Testamento existía el diezmo porque el diezmo era necesario como un tributo, como impuestos en la nación de Israel, que era gobernada por una teocracia. Y dicen, eso era para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel. Hoy en día nosotros en Estados Unidos o en Guatemala o en México, en diferentes países, no vivimos bajo una teocracia, dicen. Entonces el diezmo ya no aplica para la iglesia del día de hoy. Más bien nosotros como ciudadanos, dicen ellos, como ciudadanos de otros países, tenemos que pagar impuestos.
Esos son los impuestos. Acá había en el tiempo del Antiguo Testamento se pagaban impuestos para sostener diferentes cosas. Ahorita vamos a ver cuáles cosas se sostenían. Ellos dicen, hoy en día ya no, el diezmo ya no es. Hoy en día el diezmo ya no aplica para la iglesia el día de hoy. En la teocracia, hermanos, o sea, en el Antiguo Testamento, no solamente se daba el 10%, se daba el 23.3%. O pudiéramos decir que se daba 20% el primer año y el segundo año, y cada tercer año se daba el 30%. ¿Por qué? Cada año, hermanos, se daba el 10% para el sostén de los ministros del templo, los levitas. Usted puede ver eso, no va a aparecer acá enfrente, Números 18-21. Puede apuntar Números 18-21. Se daba el 10% para el sostén de los levitas. También cada año se daba el 10% para las fiestas ceremoniales y para el mantenimiento del templo. Eso usted lo puede ver en Deuteronomio 14, versículos 22 al 27. Lo repito, Deuteronomio 14, 22 y 27. Ahí ya van 10% más 10%, ¿son cuánto? Para mis matemáticos de esta congregación, 20%. Cada 3 años, dice las Escrituras, se daba otro 10%. Cada 3 años, no era ese tercer diezmo no era anual, sino era cada 3 años. Usted puede leer esto que era para los necesitados. Deuteronomio 14, versículos 28 y 29. Entonces, cada año se daba 10% para el sostén de los levitas, 10% para las fiestas religiosas y el mantenimiento del templo. Y cada 3 años se daba otro 10%. Y si dividimos ese 10% en 3, por eso decimos que equivalía más o menos al 23.3% cada año. ¿Tiene sentido? ¿Perdí ya? ¿Quién no le gustaba las matemáticas en la escuela? Porque a usted ya lo perdí. No levante su mano. Entonces, en esa teocracia, hermanos, así era. Eran requisitos de la ley bajo un sistema legalista al que no estamos sujetos el día de hoy. Dicen estas personas, no debemos de vivir bajo las obligaciones de la ley. Es más, las Escrituras nos dicen en Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición, dice. Si nos vamos a regir, ahorita voy a estar hablando, hermanos, como los que creen en que el diezmo no es para el tiempo de la iglesia. Si nos regimos bajo la ley, vamos a estar recibir la maldición debajo de la ley. Porque ¿quién ha podido guardar la ley en su totalidad? ¿Y qué nos dicen las Escrituras? Que si fallamos en un punto, hemos sido culpables de haber fallado toda la ley. ¿Qué acaso las Escrituras no nos dicen que la ley fue puesta para demostrarnos nuestra imposibilidad de obedecer a Dios perfectamente? Para eso vino Cristo. Entonces, ¿por qué vamos a vivir todavía bajo los mandamientos de la ley? Ahora usted dirá, pero espérate, hay unos mandamientos de la ley que aún siguen vigentes. Y estoy de acuerdo con usted, ahorita vamos a hablar de esos. El cristiano del Nuevo Testamento no da diezmos, dicen estas personas. El cristiano del Nuevo Testamento ofrenda, da su ofrenda. Porque esa es la dirección bíblica y se debe de hacer con generosidad. Sí, dicen ellos, el diezmo precede a la ley. Pero también el sacrificio de animales precedió a la ley. ¿Sabe cuándo fue el primer sacrificio en la Biblia? ¿Se recuerda cuando Adán y Eva fallaron y de repente se anduvieron escondiendo porque descubrieron que habían estado desnudos, pero pues tienen una mente inocente? Y en ese momento cuando descubren que están desnudos, dice la Biblia que fueron vestidos con pieles de animal.
Ahí fue el primer sacrificio que se hizo. O sea, el sacrificio de animales precede la ley, pero no por eso, dicen los que no apoyan el diezmo, no por eso estamos practicando hasta el día de hoy algo que precede a la ley. O sea, el que preceda a la ley el diezmo no significa que ese es un buen argumento, dicen ellos, para seguir practicando el diezmo, simplemente porque precede la ley. Ya los perdí, hermanos, vamos entendiendo. ¿Sí? Entonces ellos dicen, el dar no es obligatorio, hermanos. Y de hecho ahí estamos de acuerdo, hermanos. El dar no es obligatorio, el dar debe de ser voluntario. Debe ser una acción que salga del corazón porque es una adoración a Dios. ¿Qué adoración que sea obligada se le puede llamar adoración? Es una contradicción de términos. Una adoración es algo que se hace de buena voluntad. No se exige. Y dicen los que no apoyan el diezmo para el día de hoy, no todo lo de la ley está en vigencia. Y es verdad, hermanos. Hace unas semanas, también el domingo, estuvimos en Marcos, también capítulo 12, versículos 29 al 31, donde le pregunta uno de los religiosos, le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús se va a la ley. Él menciona la ley. Y él dice en Marcos 12, 29 al 31, Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, tu fuerza. El segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Estos dos mandamientos son los que resumen toda la ley. Usted sabía eso, ¿verdad? Como cristiano, usted sabe que estos dos mandamientos resumen toda la ley. O sea, que hay mandamientos que aún para el día de hoy aún están en vigencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles mandamientos sí están en vigencia y cuáles no están en vigencia? Esa debería ser la pregunta. Por ejemplo, si vamos a la ley, hermanos, hay ciertos mandamientos que prohibían el comer ciertos animales. Por eso es que los judíos no comen, pobrecitos, no tienen la oportunidad de comer carnitas, camarones. Ellos no comen eso. Son prohibidos de acuerdo a la ley, porque eso es una parte de la ley. Recordemos, hermanos, que la ley está dividida en tres categorías. Está la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. La ley civil y la ley ceremonial, esas dos categorías, parte de la ley mosaica, el día de hoy no están en vigencia. Pero la ley moral sigue estando en vigencia. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Hasta el día de hoy también debemos de hacer eso. Y es parte de la ley mosaica. ¿De acuerdo? Entonces, la ley moral continúa en el Antiguo Testamento, hermanos. Y lo hacemos y practicamos esta ley moral no para ganarnos el favor de Dios. En el Nuevo Testamento ya Cristo lo hizo todo. Cristo lo hizo todo, Él pagó todo. Él nos regaló el favor de Dios a nosotros a través de su sacrificio. No tenemos que hacer esto para ganarnos el favor de Dios. Es imposible ganarnos el favor de Dios. Para nosotros es imposible. Eso se nos fue dado. No cumplimos la ley moral para ganarnos el favor de Dios, sino que cumplimos la ley moral porque Dios ya nos ha dado su favor. ¿Está de acuerdo? Entonces, un ejemplo, hermanos, por ejemplo, 9 de los 10 mandamientos. ¿Quién se lo sabe los 10 mandamientos en orden? Por ahí hay un mandamiento que es el mandamiento número 4. El mandamiento número 4 manda a guardar el día de reposo. Y ese día de reposo, de acuerdo al judaísmo, se guardaba oscureciendo el viernes hasta que oscurecía el sábado.
y habían diferentes reglas y después los líderes religiosos aumentaron muchas reglas acerca de eso y se volvió una locura. Pero la ley pues mandaba a guardar ese día de reposo y incluso Dios hasta dio ese ejemplo. En 6 días hizo todo, ¿verdad? ¿Y qué hizo el séptimo día? ¿Porque Dios se cansa? No, no se cansó, sino para darnos el ejemplo del descanso. Ahora la palabra del Señor dice que Jesucristo es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Y también debemos de seguir ese ejemplo, hermanos. Ahora sí me siento. Acabo de recibir convicción de predicar algo que a veces no practico. El descanso. Debemos de estar descansando, hermanos. Colosenses 2, versículos 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida. Ok, en el Antiguo Testamento decía, no puerco, no camarones. Ahora se dice, no, que nadie sea juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Que nadie los juzgue. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. O sea que hay cosas del Antiguo Testamento que ya eran solamente sombras de lo que venía. Que ya esa ley civil, esa ley ceremonial, ya no están para ser guardadas el día de hoy, excepto la ley moral. Si usted mira esos 10 mandamientos, el 4, aquí en Colosenses 2, está como que nadie te juzgue. No está reiterado, no está reafirmado ese mandamiento número 4. Pero todos los demás, el 1, el 2, el 3, el 5, 6, 7, 8, 9, 10, están reiterados en el Nuevo Testamento. Porque son parte de la ley moral de Dios, las cuales debemos de seguir practicando. Amén. Fíjese lo que dice John Piper. John Piper es un hermano, pastor, creyente, que yo respeto mucho, que dice que el diezmo no es para el día de hoy. El Nuevo Testamento establece las ofrendas sobre una nueva base de libertad, dice él, motivada por el gozo de ver a Cristo glorificado en la vida de las personas. Lo voy a repetir. ¿Está ahí? Ahí está. El Nuevo Testamento establece las ofrendas sobre una nueva base de libertad. No hay obligación, es con libertad, motivada por el gozo. Fíjese nada más lo que motiva, lo que debe de motivar el que nosotros demos. Debe de haber, cuando damos ofrenda, debe de estar motivada por el gozo de ver a Cristo glorificado en la vida de las personas. El diezmo era para el sistema que Dios estableció para sostén de levitas. Y los levitas ya no están ministrando el día de hoy. Incluso Pablo enseñó, Romanos capítulo 7, versículos 4 y 6. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra, de la ley. Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento, la dirección que vemos claramente es la dirección de que debemos de ser generosos. Esa es la postura nuevo testamentaria. Es clara. Y usted lo escucha en los anuncios al final del servicio, antes de que nos despidamos. 2 de Corintios 9, 6 y 7. Casi nomás leemos el 7, pero ahorita voy a leer el 6 también. Pero esto digo, el que siembra escasamente, tú eres escaso, no eres generoso cuando das. Si das escasamente, ya vimos, hermanos, que el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestra ofrenda debe ser regular,
que es un mandato para todos los que reciben. Todos recibimos de bendición de parte de Dios. Aquí no hay excepción para nadie. Entonces, debe de ser regular, debe de ser algo que todos lo hacen, se trae a la iglesia. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. ¿Por qué te la pasas muy apenas que no tienes suficiente para suplir los gastos tuyos? Porque estás administrando mal lo que Dios te ha dado. Porque Dios te da, hermanos, para que de lo que Dios te da, de eso des. No para que te vayas a agarrar un préstamo, no para que le pongas a tu tarjeta de crédito, no, eso no es bíblico aquí, hermanos, aquí eso no va. De lo que Dios nos ha dado, damos. Dice, el que siembra abundantemente, o sea, el que es generoso, abundantemente también segará. Entonces el versículo que leemos en los anuncios, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Ya llevo 50 minutos, hermano, lo reconozco, pero le pido paciencia esta noche. No vamos a estar hasta la medianoche como le bromeaba al comienzo. Ya vamos al final, pero me faltan unos minutos más todavía. Bueno, el mismo texto que se usa para apoyar el diezmo del Nuevo Testamento posiblemente aplica más para no apoyar el diezmo. Lucas 11:42, ahora sí lo voy a leer. Jesús les dijo, pero ay de vosotros, fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza. Y sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debían haber practicado sin descuidar lo otro. O sea, hermanos, aquí Jesús está apuntando a la falta de justicia y la falta de amor de unos religiosos que solamente aparentaban que eran sepulcros blanqueados como los llamó Jesucristo. Les faltaba la justicia y el amor. O sea, hermanos, estaban fallando al propósito de la ley. Si el Señor dice que con esos dos mandamientos, ama al Señor primeramente y ama a tu prójimo como a ti mismo, esos son los dos más grandes mandamientos y con esos mandamientos se resume toda la ley. Quiere decir que el propósito de la ley era amar a Dios y amar a tu prójimo. Por eso la ley civil decía que si tú accidentalmente llegabas a ser responsable por la muerte de un animal, tú tenías que restituirle a esa persona. ¿Por qué? Porque amas a tu prójimo. Y tú fuiste el causante de que tu prójimo perdiera ese animal que era su posesión. Los fariseos estaban fallando el propósito de la ley. Diezmaban esto, diezmaban lo otro. Agarran el 10% de esto y 10% de otro, pero lo más importante lo habían olvidado, la práctica de la justicia y del amor. En otras palabras, hermanos, si querían guardar la ley, esos líderes, que incluía diezmar, estaban descuidando el propósito de la ley, que es justicia y amor. Pero, tome cuenta de esto, esas palabras se les dijo a religiosos que por la misma ley que se esforzaban por guardar, serían condenados. Jesús no estaba mandando a diezmar en este punto. Él está hablando a ellos en el contexto de su religiosidad. Ok, ustedes quieren seguir esta religión, diezmen, pero no se olviden de lo otro, el punto principal de la ley, que es el amor y la justicia. Hermanos, igual como cuando manda al leproso a presentarse ante el sacerdote. Jesús le dice, ve y preséntate al sacerdote para que vea que estás limpio ya. Era parte de la ceremonia, de la ley ceremonial. Pero ahora no tenemos esa práctica hoy en día. Hermanos, se te salió una manchita en la piel, ahora ya ve con el pastor para que vea que ya estás bien limpio, para que ya puedas empezar a servir. No tenemos esa práctica el día de hoy. O sea que Dios no está apoyando las cosas de la ley, simplemente en el contexto de estas personas le está diciendo. En el contexto de los fariseos, de los leprosos, le dijo, ve y preséntate ante el sacerdote. Estaba todavía viviendo esta persona bajo la ley.
En el contexto de los líderes religiosos les dice, ustedes diezman, pero se les está olvidando lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que el Nuevo Testamento establece como norma para la iglesia? El dar, hermanos, no es obligación. Yo no sé si usted se ha dado cuenta ya, pero aquí yo nunca hablo del diezmo. Y con eso les estoy dando a entender y a saber cuál es mi postura. Yo nunca hablo del diezmo aquí. Cuando invito y yo escribo los anuncios, yo le doy los anuncios a los hermanos a las hermanas que dan los anuncios. Yo no le pongo ahí en los anuncios que cuando den el anuncio digan diezmos y ofrendas. No. El dar, hermanos, bíblicamente para la iglesia no es obligación. No es obligación. No se debe de hacer forzosamente. El nuevo pacto enfatiza que debe de haber una generosidad del corazón, que el brote del corazón. Una generosidad incluso radical, hermanos. Algunos pastores tienen miedo en predicar esto, porque van a pensar, se me van a bajar los recursos en la iglesia. Yo tengo que ser fiel a lo que las Escrituras nos dicen. Dios se encarga de todo lo demás. Ahora no he acabado, hermanos. A algunos de ustedes a lo mejor les gustó lo que están viendo aquí. Oye, aquí no hay que dar diezmos. Espérese, espérese. Segunda de Corintios 8 nos hablan de hermanos que eran radicales en su generosidad. ¿Se recuerdan esos macedonios? Cómo ellos le rogaron al apóstol, le explicaron que aunque ellos estaban pasando por pobreza, aunque ellos tenían necesidad, estaban pasando por tribulación, ellos aún así rogaron dar, ayudar en las ofrendas que se estaban recogiendo. Eso es una generosidad radical, hermanos. Según de Corintios 8:9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Bueno, ¿será que ser generosos no es necesariamente dar solamente el 10%? ¿Será que nos debemos de limitar en el 10%? ¿O será que generosidad nos invita a dar más del 10%? Esa es mi postura. A la luz de un nuevo pacto que es mayor bendición, hermanos, ¿no deberíamos de ser más generosos o deberíamos de ser menos generosos? Antes se vivía bajo la ley. Antes era un requisito, tenías que apartar el diezmo. Pero ahora estamos, hermanos, en un nuevo pacto más bendecido, un pacto más rico. ¿Y debe de nuestra generosidad disminuir o debe de aumentar? Esa pregunta se la dejo a usted. Usted tiene que buscar esa dirección del Espíritu Santo. Si todo le pertenece a Dios, hermanos, ¿por qué nos limitamos al 10%? ¿Cuál es el nivel apropiado de generosidad para ti? Hermanos, para algunas personas el 10% no es un sacrificio darlo. Es simplemente como los ricos que daban de lo que les sobraba. A lo mejor usted no ocupa esos 10% que usted está dando. Pero para otras personas el 10% a lo mejor sí es un sacrificio. Pero en términos de generosidad, hermanos, quizás el 10%, esta es mi convicción, hermanos. El 10% debería ser el punto de partida para cada persona. Es mi convicción. No es el techo. No es que voy a dar 10% y ya llegué al máximo. Mi convicción es que el 10% es el punto de partida. No es el techo, sino que es el piso donde yo comienzo a dar.
porque estamos invitados por las Escrituras a ser generosos. Qué interesante, hermanos, que las personas que argumentan en contra del diezmo nunca argumentan sobre el diezmo para decir que deberíamos de dar más. Siempre argumentan y están en contra del diezmo porque no quieren dar ni el 10%. Nunca es, hermanos, eso es contrario a la Biblia. Debemos de ser generosos. El principio de dar con generosidad debe ir de la mano con la voluntad libre. Debemos de dar con alegría. Recordamos que Dios es dueño de todo y que la posibilidad de no limitarnos el 10% debe de ser una realidad para nuestras vidas. Debemos de considerar al analizar la mayordomía de lo que Dios nos ha dado. Está siendo escaso, escasamente cosecharás. Eso nos lleva al versículo de esta noche. Según haya prosperado. Creo, hermanos, que esta porción de las Escrituras nos invita a analizar nuestra generosidad. Tim Keller es un pastor y teólogo y apologista. Bueno, era. Él murió en el 2023. Pero seguramente usted tiene un libro de él escrito. Un escritor prolífico. Él enfatizaba que la generosidad bajo el Evangelio trascendía el mero acto del dar el 10%. Lo repito. La generosidad bajo el Evangelio trasciende el mero acto de dar el 10%. Apuntaba a cómo Jesús y cómo Él lo dio todo, hermanos. Ese es nuestro ejemplo de generosidad. Recordaba a sus lectores y oyentes que Dios es el dueño de todo. Generosidad. ¿Cuál es el obstáculo que nos impide ser generosos y dar con alegría? Debemos de desconectarnos de los ídolos, hermanos. El dinero puede ser un ídolo en la vida de nosotros. Podemos argumentar que el diezmo es del Antiguo Testamento. Pero las necesidades que había en el Antiguo Testamento también existen el día de hoy en la iglesia. Y ya en las semanas pasadas abordamos estos temas. Se recuerda que el 10% era para sostén de los levitas. Hoy también la Biblia nos manda a sostener al pastor o pastores. En el Antiguo Testamento también se daba para el templo. Hoy en día también hay un lugar donde nos reunimos que hay que también pagar, ¿no? Y también en el Antiguo Testamento se daba cada 3 años ese 10% para los necesitados. Hoy en día, de acuerdo a lo que vimos en las últimas 2 semanas, también damos para las personas necesitadas de la congregación, incluso de los que están fuera de la congregación, siempre y cuando tengamos como prioridad a los que son de la familia de Dios. Entonces seguimos con esas mismas necesidades de dar, hermanos. Los conceptos siguen. Así como el guardar el sábado no se hace de la misma manera, el dar no se hace de la misma manera. Ahora hay un concepto de generosidad. John Piper, otra referencia de él, dice: la libertad cristiana, a la luz de la abundante generosidad de Dios hacia nosotros en Cristo, motivará a los creyentes a dar más allá de un diezmo. Voy terminando. No creo, hermanos, que podemos usar el versículo de Malaquías para la iglesia de hoy. No creo yo. Se lo voy a leer. Dice Malaquías 3, 8 al 10. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. No creo que podemos usar este versículo para la iglesia el día de hoy. Hermanos, pero el concepto de honrar a Dios con nuestros bienes y ser generoso es aplicable para el cristiano el día de hoy. No hacerlo es similar a lo que estaban haciendo en el tiempo del pueblo de Israel. No hacer esto, hermanos, no ser generosos, es una desobediencia a Dios. Es poner el dinero
El amor al dinero antes que la obediencia a Dios. El que es verdadero hijo de Dios, hermanos, no son maldecidos como se menciona en Malaquías. No puede ser maldecido. Hemos recibido la salvación de parte por la obra de Jesucristo. Pero aun cuando no damos para recibir, podemos preguntarnos cuántas bendiciones hemos eliminado por idolatrar al dinero y no honrar a Dios siendo generosos. Y termino recordándole algunos de los versículos que hemos estado viendo. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada. Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. No se puede ser generoso sin amar a Dios, hermanos. Conforme aumentamos en amor a Dios, vamos aumentando en generosidad. Ese es un acto espiritual. Se recuerda que los macedonios, dice las escrituras, se dieron a ellos primero. Se dieron a sí mismos primero. Y termino con este versículo, de nuevo, lo repito. 2 Corintios 9:6-8. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, hermanos. Fíjese lo que dice ahí. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amado Dios, esa es tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que tú seas glorificado en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a aumentar nuestra obediencia a ti, nuestra convicción, Señor, de lo que la palabra del Señor nos manda hacer, tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificado en sus corazones. Para tu gloria y tu honor lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.